Muy buenas noches, abogado y compañeros. Les saluda Santos Sánchez en representación de mi grupo, eh, conformado por Valeria González y Omar Sandoval. En este caso les voy a hablar acerca de lo que son los contratos colectivos de trabajo, ¿verdad? Vamos a dar un repaso porque esto ya fue visto en clase, un poco rápido por cuestiones de tiempo. Entonces vamos a dar la definición de que dice un contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajadores o convención de todos los trabajadores, es un tipo peculiar del cual se deriva el contrato celebrado entre los trabajadores y los empleadores de una empresa o un sector laboral. Este acuerdo puede regular todos los aspectos de la relación laboral. ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que engloba, lo que enfrasca el contrato colectivo de trabajo? Y es, como primer punto, los salarios, la jornada en la cual los trabajadores van a desempeñarse, los periodos de vacaciones que estos van a tener, los descansos que van a ser otorgados por la empresa o así van a haber algunos incentivos. Tiene que quedar claro cómo van a ser determinados, las condiciones de trabajo que se van a desarrollar para los empleados, la representación sindical, o sea, quiénes van a ser los representantes del sindicato. Esto para tener una mejor estructura y un mejor funcionamiento entre trabajadores y patronos, ¿verdad? Las condiciones que establece este tipo de contratos son las condiciones mínimas que han de celebrarse las relaciones laborales en su ámbito de aplicación, de tal forma que el contrato que suscriba cada trabajador puede mejorarlo, pero no empeorarlo. O sea, puede venir otro contrato colectivo a sustituir un contrato colectivo previo, siempre y cuando este sea mejor que el que ya existe. Si el nuevo contrato tiene algunas disminución de los derechos de los trabajadores, entonces este no va a ser firmado por ninguno. En la negociación colectiva, de acuerdo con la OIT, es el proceso voluntario que lleva adelante entre las asociaciones de trabajadores, generalmente, aunque no siempre, reunidos a través de un sindicato o un grupo de sindicatos, y las asociaciones de empleados. Las asociaciones pueden formarse a nivel de empresa, sector, de región y nacionalidad. La finalidad de la negociación es llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones laborables aplicables a la generalidad de los trabajadores del ámbito en el que se circunscriben la negación. En ocasiones, como medida de presión para la negociación y para hacer cumplir acuerdos cuando consideran que no han sido cumplidos, los trabajadores pueden acudir a la huelga como una medida, ¿verdad? Esto sucede cuando los trabajadores sienten que una de las condiciones que fueron acordadas previamente no está siendo cumplida, entonces estos tienen la facultad de acudir a la huelga. La vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo. Bueno, en el derecho comparado encontramos al respecto dos sistemas, según en el principio general sea la regulación heterónoma o la regulación autónoma. En el primer supuesto, las legislaciones prevén la realización de diversos actos, al cumplimiento de los cuales se sujeta la entrada en vigencia de la convención colectiva. Tales actos pueden consistir en aquellos que busquen darle publicidad atendiendo a la naturaleza de ley profesional, dentro de los cuales cabe citar el depósito, el registro y la publicación, también de aquellos que se dirigen a garantizar su legalidad, como es el caso de la homologación por parte de algunas dependencias estatales. En el segundo supuesto, las partes que suscriben la convención colectiva les estipulan la vigencia de la convención colectiva, ¿verdad? O sea, se acuerda en este segundo caso. En el primer caso es la ley quien determina. En este segundo caso son las partes que dicen, bueno, la convención colectiva va a tener una duración y dan el tiempo determinado que este va a ser efectivo, ¿verdad? Y volviendo centrándonos un poquito más en los factores más importantes de los contratos colectivos, podemos ver las características principales del contrato colectivo de los trabajadores. Vamos a ver solo 10 debido a las cuestiones de tiempo. Entonces, 1, su naturaleza siempre será de convenio. 2, únicamente puede ser celebrado por un sindicato de trabajadores y no de manera individual por cada trabajador. 3, el contrato colectivo deberá constar por escrito. Está en pleno derecho por encima de cualquier contrato individual. Sí. 5. El objetivo es establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas del establecimiento. 6. El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá la obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo.
Y en el informe se le enviaron las últimas características, ¿verdad? Son 12 que tenemos en específico. Y teniendo las características, vamos a ver ahora lo que son las ventajas y desventajas del contrato colectivo de trabajo. Para ambas partes, el convenio colectivo presenta una serie de ventajas y desventajas. Para la empresa, funciona como base para establecer salarios, horarios y descansos. De este modo, facilita los mecanismos de conciliación laboral, familiar y personal. No obstante, no permite hacer adaptaciones a los cambios internos de la compañía. Por su parte, los trabajadores están amparados ante decisiones arbitrarias del empleador y cuentan con mejores condiciones económicas y sociales, garantizando el equilibrio entre su vida personal y laboral, pero por el otro lado están obligados a pagar la cuota sindical, ¿verdad? Eso de la cuota sindical se acuerda entre los trabajadores previamente a formar el sindicato mismo, ¿verdad? Luego, la formación de los contratos colectivos. La formación de los sindicatos y el contrato colectivo de trabajo son dos figuras muy importantes en el aspecto laboral, ya que otorgan a los trabajadores seguridad en la defensa de sus derechos y la obtención de mejores condiciones de trabajo en la relación obrero-patronal. Por eso, en este artículo, abordaremos los aspectos más relevantes del contrato colectivo de trabajo y su relación con los sindicatos. El patrón que emplee trabajadores miembros del sindicato tendrá la obligación de celebrar con este cuando lo solicite. Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán las normas siguientes. Si concurren sindicatos de empresas o industriales, unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representan a las profesiones siempre que pongan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profesión. Si concurren sindicatos gremiales y de empresas o industrias, para los dos primeros celebrará un contrato colectivo para su profesión siempre que el número de sus afiliados sea mayor que el de los trabajadores de la misma profesión que formen parte del sindicato de la empresa o industria. ¿Cuál es el objeto de los contratos colectivos? Según el artículo 55, los contratos colectivos tienen por objeto establecer las condiciones generales de trabajo en un establecimiento, en varios establecimientos o en actividad económica determinada. En el artículo 56, por condiciones generales de trabajo se entenderá todo lo relativo a jornadas de labor, descanso semanal, vacaciones anuales, salarios, regímenes disciplinarios, seguridad e higiene, condiciones generales de empleo, así como todo lo concerniente a deberes, derechos o prestaciones de cada parte. Se entenderá en general que el contrato colectivo puede recaer sobre cualquier materia con tal que su objeto sea lícito. No es necesario para la validez del contrato colectivo que éste recaiga sobre todas las condiciones de trabajo. De la capacidad y la forma de acreditar, según el artículo 57, los patronos que actúen individualmente o en conjunto acreditarán su capacidad con arreglo al derecho común. Los representantes de trabajadores y patronos no organizados en sindicatos acreditan su personería mediante acta de asamblea o reunión firmada por asistentes. Forma de celebrar un contrato colectivo. Los contratos colectivos se harán constar por instrumento público o privado y se extenderán por lo menos en 3 ejemplares de un mismo texto. Será destinado uno para cada parte y uno para la Dirección General de Trabajo. Los contratantes podrán agregar el número de ejemplares que deseen. En el artículo 59 dice, en los contratos colectivos de trabajadores deberá expresarse el nombre completo de las partes que lo celebren, las estipulaciones de los contratos escritos individuales de trabajo que se adjunten a la naturaleza de la convención colectiva, indicándose la actividad a que se extiendan, las categorías profesionales de trabajadores, así como la localidad, región o territorio que comprenden. Efecto jurídico de los contratos colectivos. Los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre de representación se celebren, las disposiciones de los contratos colectivos que se aplican a todos los trabajadores de categorías interesadas que estén empleados en las empresas comprendidas en contrato, a menos que éstas previen expresamente lo contrario. Responsabilidad. Artículo 64. El sindicato de trabajadores que haya suscrito un contrato colectivo responde tanto por las obligaciones directas que surjan del mismo como por el cumplimiento de las que se estipulen para sus afiliados, salvo en los casos que siempre se suspendan contratos previstos por la ley o la convención, y tiene personería para ejercer tanto los derechos y acciones que corresponden directamente como los que correspondan a cada uno de sus afiliados. Acciones. Los sindicatos que sean parte
contratantes en un contrato colectivo pueden ejercitar las acciones que nacen del contrato para exigir el cumplimiento del pago y daños y perjuicios en su caso, contra otros sindicatos, partes del contrato, miembros de esos sindicatos, partes del contrato, sus propios miembros y cualquier otra persona obligada en el contrato. Prórroga automática. A menos que se haya pactado normas diferentes en el contrato colectivo, si dentro de los 60 días inmediatamente anteriores a la expiración de sus términos las partes o una de ellas no hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darlo por terminado, el contrato se extiende prórroga en periodos sucesivos de 1 año, que se contarán desde la fecha señalada para su determinación. La verdad es que falta mucha más información y es un poco acelerado la forma en que se está dando, pero por cuestiones de video, del peso, hasta aquí es mi corta información que les puedo brindar. Hubiese sido más interesante compartir esta información en clase porque es de suma importancia para comprender lo que es el mejor funcionamiento de los contratos colectivos, ¿verdad? Y todos los efectos que tienen esto a través de los trabajadores. Así que esta es mi corta participación, les agradezco mucho. Gracias, feliz noche abogado y feliz noche compañeros.